Hola, mi nombre es Blanca Berenice Sánchez Segura. Estudio la carrera Técnico Superior Universitario de Lengua Inglesa en la Universidad Tecnológica de Cadereyta. El día de hoy estaré hablando acerca de estrategias de comprensión lectora y pues espero y les guste. Empezamos primero para familiarizarnos un poquito con esto, hay que ver qué es la comprensión lectora. Esta es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la definición de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Bueno, pues mientras nosotros vamos leyendo, vemos cuánto comprendemos del texto, qué es lo que entendemos de un texto. Vamos a hablar acerca de 6 estrategias de comprensión lectora. La primera es escanear. Los ojos en esta se mueven rápidamente a través del texto en busca de frases o de palabras clave. El segundo es skinning. Este se utiliza pues para buscar las ideas principales de un texto, leyendo los primeros y los últimos párrafos. Con esto nos damos una idea acerca de qué se está hablando. La lectura intensiva, bueno, pues su misma palabra lo dice. El lector realiza un estudio muy exhaustivo, a profundidad y pues detallado del texto. Después viene análisis del vocabulario. Este se realiza desde una perspectiva de frecuencia, teniendo en cuenta el tamaño del vocabulario del vocabulario necesario para comprender el texto. Pues eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando sobre educación, pues como que no tiene mucho que ver si nos ponemos a leer algo acerca de medicina, ya que las palabras pues no son muy parecidas o algo así, no, sino que tenemos que leer o que buscar esa información relacionada al tema que nosotros estamos buscando, que en por ejemplo, la educación. Después, mapa semántico. El mapa semántico, pues, se ha demostrado que puede ser una buena alternativa a las actividades tradicionales utilizadas antes y después de leer un nuevo texto. El mapa semántico es un mapa que utilizamos o hemos realizado la mayoría de nosotros para poder integrar todo lo que leímos, todo lo que captamos de una lectura, de un párrafo, de un texto, pues lo resumimos en un mapa semántico para poder así pues comprenderlo mejor. Después viene lo que es la inferencia. Esta estrategia ayuda a personas y estudiantes a establecer conexiones entre sus experiencias personales y su comprensión de un texto. Primero vamos a hablar de escanear. Este dice que se refiere a una técnica que se utiliza en la lectura para poder obtener información específica acerca de un texto. Como decíamos, el lector pone el texto, el tema, los párrafos y empieza a leer rápido. Este generalmente se usa cuando ya sabemos sobre qué vamos a hablar. Por ejemplo, si nos dicen vamos a leer acerca de, no sé, igual de la educación, pues lo que hacemos es buscar entre todo el texto palabras donde diga educación para leer ese texto o ese parrafito y así encontrar toda la información pues mucho más rápido. Después viene el skinning. Este se utiliza para buscar las ideas principales de un texto leyendo los primeros y los últimos párrafos. Como ya había dicho, pues se lee el primer párrafo para poder entender sobre qué va a hablar o de qué está hablando el tema, y el último para saber cómo concluye o cómo finaliza, y así darnos una idea de lo que se habló en todo el párrafo o el texto, pues la información que estamos leyendo. Después viene lo que es la lectura intensiva.
Consiste en leer un texto prestando una atención especial al significado de las palabras y a su contexto. Pues esto es pues como dice, vamos a prestar toda nuestra atención acerca de lo que estamos leyendo para así poder comprender mucho mejor el texto. Esto por lo general lo hacemos con los conceptos, ya que muchas veces los conceptos, su definición viene muy chiquita, entonces así podemos darnos una idea de lo que se está hablando y muchas veces nos aprendemos esos conceptos. ¿Por qué? Porque como están chiquitos, pues les prestamos más atención. Después viene lo que es el análisis del vocabulario. Este se realiza desde una perspectiva de frecuencia, teniendo en cuenta el tamaño del vocabulario necesario, pues para poder comprender el texto en ambos libros en un conjunto y en cada uno de ellos por separado. Pues esto hablando acerca de cuando leemos un libro, como yo decía, pues por lo general un maestro su vocabulario lo expande en torno a pues la educación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un doctor, pues, ¿qué va a hacer? Pues su vocabulario es técnico y tiene que relacionarse pues en cuanto al área de la salud. Y no, un médico pues no va a preferir estudiar conceptos o estudiar el vocabulario que estudia un maestro, ¿verdad? Lo mismo pasa con un maestro, pues hay que irnos conforme a lo que estamos estudiando en cuanto al tema. Después, el mapa semántico, aquí tenemos un ejemplo de cómo es. Estos son estrategias de organización y jerarquización de información que surgen unidas a una gran preocupación para lograr elevar los niveles de comprensión lectora a través del aumento del vocabulario. Esto por lo general ponemos tema, una breve descripción del tema y después subtemas, y de los subtemas pues se va desarrollando toda la información. Si lo dejamos en 2, en 3, pues ya depende de cada quien o sobre el tema que se esté hablando, ¿verdad? Depende de cuánto sea necesario. Después hablamos sobre la inferencia. Estas son las conclusiones que extraemos en función de lo que ya sabemos y los juicios que hacemos en función de la información que nos presentan. Y bueno, ahora vamos a ver la relación de las situaciones didácticas previo a la lectura, durante la lectura y posterior a la lectura. Previo a la lectura, bueno, pues en esta etapa lo importante es activar los conocimientos previos y formular propósitos del texto que nos presentan. Es entregar información que ya se conoce sobre un tema. Es señalar lo que esperas del texto. Una de las estrategias que podemos utilizar es saber el para qué queremos leer, cuestionándonos, o sea, preguntándonos, pues para qué lo quiero leer, qué es lo que quiero aprender. Por ejemplo, cuando nos dicen un tema y nos llama la atención, ok, pero ¿qué quiero saber de ese tema? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero, pues sí, qué quiero estudiarlo, ¿verdad? ¿Para qué quiero hacerlo? Entonces, pues esto es previo a la lectura. Después, ya que tenemos el tema, pues en esta etapa el lector se está enfrentando al texto y empieza a ver si lo está señalando en las actividades de la etapa anterior, si las actividades de la etapa anterior concuerdan con la lectura. Así compruebas la información entregada, o sea, la información que investigó, que le dieron a investigar, pues a partir de la activación de los conocimientos previos, pues si coincide con lo que le está entregando el texto, ¿verdad? Si es que pues coincide o si se trata realmente de lo que nosotros queremos aprender o del tema que elegimos. Y pues ya posterior a la lectura, en esta etapa el lector está en condiciones de responder las siguientes preguntas. Estas preguntas no es de si se tiene que hacer, no, incluso puede haber otras preguntas que nosotros nos podemos hacer, pero aquí voy a dar algunos ejemplos, el cual
¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal del texto que acabo de leer? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Pues para ver si logré comprender lo que leí realmente. Se trata de organizar de manera lógica la información contenida en el texto leído, identificar las ideas principales, es decir, las más importantes y las secundarias, aquellas que aportan información que no es fundamental en la historia. Pues como decía, pues esto lo hacemos generalmente después de alguna clase o de algún tema que leímos que nos interesó. Pues vemos, muchas veces los maestros nos ponen a hacer cuál es la idea principal del texto, cuáles son sus ideas secundarias, e incluso muchas veces esto lo hacemos relacionándonos con un mapa conceptual o con un mapa semántico. Y bueno, y pues ya aquí sigue las bibliografías, que fue donde saqué la información dada anteriormente, y pues eso es todo.